Estas son imágenes de la Alcazaba de Almería. Para que se hagan una idea de dónde estamos hoy. Hoy hemos salido del estudio y nos hemos ido hasta Almería, porque hoy queríamos estar un año después en el Museo del Realismo Español Contemporáneo de Almería, el único museo de España y de Europa de estas características, y donde hoy nos hemos acercado en Siente Andalucía. Pues hace un año, más o menos, en este mismo patio central de este Murec de Almería, estábamos en el acto inaugural, un acto que presidía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y donde, pues había infinidad de autoridades y donde todos los participantes daban la bienvenida a esta nueva realidad cultural de Almería. La primera, lógicamente, era la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que recibía con estas palabras a este nuevo museo. Un espacio nuevo y cargado de atractivo, el Museo del Realismo Español Contemporáneo de Almería, Murec. Una oportunidad de futuro para nuestra ciudad en la que el continente es el enclave perfecto para albergar el contenido, porque este museo combina dos factores: una extraordinaria actuación de recuperación arquitectónica del antiguo Hospital Provincial, un edificio de los siglos XVI y XVIII, catalogado como BIC, y una inteligente apuesta para dar foco y escenario al realismo español, un género que hasta ahora a lo mejor no había recibido la atención específica que merecía. Andrés García Ibáñez es el presidente de la Fundación Ibáñez Cosentino y aparte es un artista de reconocidísimo prestigio que también intervenía en esa inauguración, donde hablaba de que este es el sexto museo que hay en Almería, creado y pensado por él, y donde decía que este desde luego era un museo necesario para la ciudad y para la provincia. Este es el sexto museo que desde hace más de 20 años concibo y ejecuto. 5 de ellos en la ciudad de Almería. Almería fue la única capital de provincia que entró en el siglo XXI sin ningún museo abierto al público. Y prácticamente todos los museos de arte que tiene esta provincia los he concebido, creado y ejecutado yo. Perdonad que hable en primera persona, pero es estrictamente la realidad y lo sabéis. Todo nació hace casi 20 años de la Casa Ibáñez de Lula del Río y hoy culminamos este último gran proyecto que, como todos los anteriores, yo pienso que es un museo necesario. Estos museos, desde el primero al último, son museos que vienen a cubrir un hueco, a paliar una injusticia y a darle cancha a autores que fueron y que son muy relevantes, muy importantes, pero que desgraciadamente por distintos motivos hoy no están como merecen representados en instituciones públicas y museos públicos. Una figura que destaca por encima de todas, de hecho aquí hay mucha de su obra, es Antonio López, el genio del realismo español contemporáneo, que es una de las piezas claves de que este museo sea una realidad. Estaba Antonio López por aquí y él mismo comentaba que si él viviese en Almería, desde luego vendría todos los días a visitar este museo y que no se cansaría. En la entrada al museo, la escultura del desnudo de mujer de Francisco López es, junto al grupo escultórico de los Reyes, un comienzo sorprendente y brillante, y anuncia lo que vamos a ir encontrando en el recorrido del museo. Desde el comienzo, la turbulencia de los estilos va apareciendo, se van sucediendo hasta llegar a los trabajos más recientes, siempre con dignidad y verdad, con gracia y con encanto. Pero hay un espacio, el de mi generación, que me emociona y me alegra en extremo. Unas pinturas, unos dibujos y unas esculturas realizadas por familiares, Mari, mi tío Antonio, y por amigos a los que he querido y admirado tanto. Trabajos de un mérito asombroso, llenos de talento y de imaginación, a la altura de lo mejor que ha dado el arte de nuestro tiempo en cualquier lugar. Ver juntas esas creaciones tan preciosas es apasionante. Si yo viviera en Almería, lo visitaría todos los días sin cansarme.
Un edificio del siglo XVI recuperado para Almería es el que alberga este Museo del Realismo Español Contemporáneo. Una labor de 10 años de rehabilitación se han hecho falta para que este museo fuese en ese momento una realidad, como lo sigue siendo hoy día. Si había alguien feliz ese día, era el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García. ¿Quién iba a decir a nosotros, hace más de 10 años, querido Gabriel, cuando este edificio volvió a ser de la Diputación Provincial de Almería y se nos entregó las llaves oxidadas en una cochambrosa y estartalada caja de cartón, y cuando entramos aquí vimos un edificio totalmente en ruinas y abandonados? ¿Quién iba a decir que este día iba a llegar y llegaría? Tras la restauración integral de este edificio, que es el único edificio del siglo XVI que queda en pie en la ciudad de Almería, ha sido la obra más importante de restauración de patrimonio que la Diputación ha hecho en sus 200 años de historia. Hoy abre sus puertas convertido en el primer museo del país dedicado exclusivamente al realismo y como gran epicentro cultural del sureste español. Un museo de estas características, único en España, único en Europa, merecía desde luego la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Nos comentaba que este era uno de esos días que iba a guardar en el disco duro de su memoria como uno de esos momentos felices para poder decir: yo estuve allí en esa inauguración de ese Murec de Almería. Hay días que son días muy interesantes para un presidente de la Junta de Andalucía. Hay otro que es mejor que te quede en la cama. Y no salga, porque todos son problemas, líos, y insultos y de todo. Pero hay días que son maravillosos. Y es maravilloso venir a Almería con esta luz que os regala la naturaleza todos los días. Es maravilloso compartir con paisanos a los que admiro tanto, una sociedad a la que yo admiro tanto como la almeriense, que es emprendedora, que empuja y que nadie le ha regalado nada, pero ahí está, siendo pujante, capaz y vital. Y sobre todo es un día maravilloso venir a un acontecimiento extraordinario para la vida cultural de Andalucía y de España. Si encima lo hago con la presencia de dos grandes maestros, pues lógicamente ese día se convierte en un día mágico, en un día excepcional y en un día para no olvidar. Así que gracias por regalarme, querido Javier, por invitarme, y gracias a todos ustedes por regalarme un día que lo meteré en el disco duro de mi memoria y en el que recrearé a lo largo de mi vida. Y yo dije, yo estuve con los maestros aquel día que se inauguró ese gran museo. Pues hemos estado recordando momentos de esa inauguración, hace 50 semanas de eso, porque coincidió con nuestro programa 537, y estamos en el 587, la cuenta la tenía muy fácil. Nos acompañaba aquel día también el vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería para comentarnos lo que significaba el tener este edificio en marcha, el tenerlo ya a disposición de los almerienses, de toda la provincia de Almería, y del contenido que tenía en su interior. Ha pasado un año, pues vamos a hacer un poco balance de lo que ha ocurrido. Fernando Jiménez, gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí en este museo, en su museo. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por no solamente por estar aquí, sino porque además desde el primer momento habéis sabido ver que este era un gran museo, un gran lugar. Y bueno, la verdad que el Museo del Realismo Español Contemporáneo lo entendemos no como un museo de la Diputación, sino como un museo para toda la provincia de Almería, para todos los almerienses, y luego también, por supuesto, para todos nuestros visitantes, ¿no? Es decir, como también un instrumento turístico, ¿no? Para que aquellas personas que nos visitan puedan ver la capacidad que ha tenido esta provincia para, en primer lugar, restaurar un edificio del siglo XVI y, en segundo lugar, darle el mejor contenido posible. Un edificio, lo contaron el día de la inauguración. Hoy vamos a ver un vídeo también de cómo fue aquel sacarlo del ostracismo arquitectónico y poner en valor este edificio que merecía la pena. Yo creo que sí, ¿no? Era un edificio que se estaba cayendo abajo, literalmente. Hubo que primero hacer obras de consolidación. Había sido hospital provincial, por tanto con un uso sanitario hasta no hace tantos años, es decir, que ya hasta el año 2011, 2012 tuvo ese uso, y efectivamente se encontraba en un estado lamentable. Se restauró y además se ha hecho de una forma muy acertada, y en ese sentido pues no creo que haya que poner solamente señalar
al político o a las personas responsables que hayamos participado, sino que especialmente a los técnicos, ¿no? Es decir, esos arquitectos, ese personal que además han sido funcionarios en gran medida de la Diputación, que han participado, yo siempre digo que consagrándose por completo a esta labor. Por lo tanto, evidentemente también muchos recursos públicos para poder llevar a cabo esta restauración. Y luego, por supuesto, pues la generosidad de Andrés García Ibáñez, la generosidad de Antonio López y, por supuesto, también pues la familia Cosentino, ¿no? Que con la Fundación Ibáñez Cosentino hemos sellado un importante acuerdo para este museo, como también importante acuerdo para otras acciones que llevamos a cabo con ellos también en Olula del Río y en multitud de eventos, ¿no? Y acciones especiales que queremos llevar a cabo con una fundación que es verdaderamente importante para toda España. ¿Cuál es la realidad actual de este museo después de ese año? Después de eso, que también lo comentábamos ahora, y es que todavía hay quien se sorprende, que cómo puede haber un museo de estas características en Almería. Claro, la respuesta sería ¿y por qué no? Totalmente. Yo creo que primeramente pues hemos visto que ha habido una aceptación enorme, es decir, que hay muchísimos visitantes en el museo. Hemos tenido unos aproximadamente 60.000 visitantes en el primer año. Eso supone sin duda alguna pues un gran éxito, ¿no? Porque nosotros siempre hemos entendido el museo como un servicio cultural, es decir, igual que se hace en hospitales, que es un servicio sanitario, igual que se hace en colegios, que es un servicio educativo, pues también hay que hacer museos, ¿no? Espacios como este que son un uso cultural, ¿no? Un servicio cultural para los ciudadanos. Por tanto, el museo tenía un primer destinatario que eran los propios almerienses, ¿no? Es decir, que tengan un lugar lleno de vida cultural, no solo porque tienen una exposición permanente maravillosa, no solo porque hay exposiciones temporales de un altísimo nivel, sino porque hay un dinamismo cultural permanente, ¿no? Y en ese sentido también hay que poner de relieve pues la figura del director del museo y de todo el personal que le acompaña, que efectivamente hacen un trabajo de 10. Por tanto, ha habido una aceptación social muy grande y, en segundo lugar, pues yo creo que hemos situado a Almería en el panorama cultural top, de primera. Efectivamente, muchas veces hemos escuchado este comentario: un museo de este calibre en Almería, ¿no? Lo comentábamos antes, porque a todos nos han llegado esos comentarios. Bueno, pues sí, Almería se merecía un museo como este, y como se lo merecía, pues es una realidad, y la gente cuando viene aquí efectivamente se va deslumbrada por un lugar como este, ya digo, porque tiene un gran edificio del siglo XVI restaurado, pero también porque tiene ese gran contenido que con grandes autores, ¿no? Del realismo. Yo creo que además el realismo es una corriente artística muy querida, ¿no? En general por el público, pero muy maltratada a veces por nuestros museos y muy maltratada en general por los espacios culturales que se puedan llevar a cabo. Y aquí se viene a hacer justicia, ¿no? Se viene a hacer justicia con el movimiento realista, teniendo pues a grandes autores, ¿no? Por supuesto Antonio López, pero también, como todo el mundo sabe, Romero de Torres, en fin, que tenemos a López Mezquita, tenemos los mejores autores del realismo desde el siglo XIX hasta la actualidad. Recuerdo, porque en su doble condición, bueno, doble, más condiciones, ¿no? Que lleva la parte de turismo. Esto les ha obligado a recalibrar un poco, porque recuerdo que me comentaba que la estrategia del turismo en Almería era deporte, gastronomía. Pero claro, con este museo la cosa cambia. Bueno, pues efectivamente, yo creo que el turismo de calidad debe tener algunos aliados, ¿no? Y siempre entendíamos que ese turismo de calidad al que la provincia de Almería aspira y que va consiguiendo no es un turismo de masas, no queremos ese turismo de masas que a lo mejor hay en otros destinos, sino que lo que queríamos éramos pues esto, ¿no? Es decir, personas que vienen buscando la mejor gastronomía. La provincia de Almería la puede dar porque tenemos una gran huerta, porque tenemos más de 200 kilómetros de litoral, etcétera. También el deporte, porque tenemos una climatología muy buena durante todo el año, pero también, por supuesto, la cultura, ¿no? Y en la cultura, efectivamente, pues hemos tenido que empezar a trabajar para que este lugar sea un gran instrumento para atraer turistas, ¿no? Y hemos tenido además esa capacidad porque lo hemos podido constatar. Personas que no tenían pensado venir a la provincia de Almería, que han venido atraídas por este museo, con lo cual efectivamente sabemos que eso ya está existiendo. Y por supuesto también el visitante que tenía pensado venir a nuestra provincia, que ve en este lugar pues un sitio indispensable en su visita, ¿no? Con lo cual efectivamente pues en ello estamos. Junto a esto pues también estamos haciendo algunas otras acciones, ¿no? Como puede ser el Cortijo del Fraile. De eso le voy a preguntar, porque me comentó hace un año que estaban empezando a hacer cosas. ¿Cómo va? Pues estamos en plena redacción. Yo creo que dentro de muy poco estará terminada la redacción del plan director, ¿no? O sea, ha licitado un plan director, todo pues con los tiempos que la administración pública siempre tiene, ¿no? Porque una licitación pública tiene los tiempos que marca la ley, pero sí que hemos querido hacer ese plan director, que no es otra cosa sino diseñar lo que va a ser
aquel lugar, cómo se tiene que restaurar el lugar, siempre preservando su historia, también preservando el entorno en el que se encuentra, contando con las administraciones públicas competentes en esta materia, como puede ser Cultura de la Junta de Andalucía, como puede ser Medio Ambiente, como puede ser el propio Parque Natural Cabo de Gata, y también contando con toda la sociedad para determinar los usos a los que se va a dar este edificio. Podríamos haber hecho una restauración sin más, pero lo que queremos, siguiendo también el éxito de este lugar, es que hay que restaurarlo teniendo muy claro qué usos va a tener aquel lugar. Por tanto, el Cortijo del Fraile tiene ya ese plan director, todo ese trabajo terminará en un anteproyecto, y cuando tengamos ese anteproyecto pues ya comenzaremos las licitaciones de la obra ya propiamente de restauración. Es verdad que hasta ahora lo que hemos hecho ha sido asegurarlo, es decir, que no se siga deteriorando. También hemos conseguido pues perimetrarlo para que no haya más actos vandálicos dentro del propio cortijo, porque efectivamente han existido, por desgracia, y por tanto ya preservado, pues ahora destinarlo a los mejores usos. Vamos con pies de plomo, queremos ir a un paso decidido, y que sobre todo sea el que nos lleve al éxito para aquel lugar. Vicepresidente, este es un programa de turismo donde cada semana hablamos de la industria turística andaluza, de destinos, bueno, en esa condición suya también de ser el diputado de turismo, porque yo siempre opino en esto que alcaldes o concejales de turismo, o presidentes de diputación, en este caso los diputados de turismo, son los que mejor venden su producto. Véndanos la provincia de Almería. Bueno, yo siempre digo que la provincia de Almería tiene cosas muy únicas que no tienen otras provincias, ¿no? En primer lugar, que tenemos el mejor clima de la península ibérica, tenemos una climatología, ya digo, todos los meses del año. Yo digo que también la provincia de Almería, por ejemplo, para la práctica deportiva, es casi mejor en los meses de invierno que en los de verano, porque efectivamente es un clima muy suave. Tenemos más horas de sol que en ningún otro lugar. Además, yo diría que con una calidad fascinante, ¿no? Es verdaderamente deslumbrante la luz que hay en nuestra provincia. Por eso aquí se han rodado las mejores películas, ¿no?, de la historia del cine, precisamente por la luz. Y algo muy importante que tiene la provincia, que no la ha conseguido ninguna administración pública, ni la ha conseguido en realidad nadie más que la naturaleza, es la diversidad natural de la provincia. Es decir, más de 200 kilómetros del litoral, tenemos muchas playas vírgenes. Yo diría que somos una de las zonas con más playas vírgenes de toda Europa, y tenemos también un desierto, ¿no?, el único catalogado como tal de toda la Europa continental. También con ello tenemos parte de Sierra Nevada y de la Alpujarra que compartimos con la provincia de Granada. Tenemos enclaves maravillosos como la zona de Los Vélez, con unos parajes naturales y también con un patrimonio verdaderamente excepcional. Por tanto, tenemos la única geoda, la más grande visitable del mundo. Todo eso nos hace únicos, ¿no?, porque efectivamente cuando se viene a la provincia de Almería se podría estar en un fin de semana disfrutando de la nieve, pero disfrutando también de las horas de sol en una playa del Cabo de Gata, o también, por supuesto, pasando por el desierto y viendo pues esos maravillosos paisajes, que son paisajes de cine, ¿no?, porque como digo, allí es donde se han hecho las mejores películas. La historia del cine no se entendería sin la provincia de Almería. Por tanto, yo creo que es un lugar que nadie puede dejar pasar sin conocer en su vida, ¿no?, y sin disfrutarlo. Y además algo que también sabemos es que quien viene a la provincia de Almería siempre repite, y eso sin duda alguna es por el carácter acogedor que tenemos los almerienses. Déjeme que le eche un poquito más de aliño, porque, y esto es una experiencia personal, esto no es nada. A mí me encantan las noches de Almería, eso de mirar el cielo y ver que puedes coger una estrella, no la vas a coger ni en broma, claro, pero se ve tan claro, tan nítido, que es algo que a mí personalmente siempre me ha fascinado. Sí, es verdad, tenemos un cielo muy limpio, ¿no? Por eso también tenemos un observatorio importantísimo, astrofísico, el del Calar Alto, que por cierto es visitable y que, en fin, también pueden ver desde allí esas estrellas, la luna, en fin, todo el universo, como digo, con uno de los cielos más limpios del mundo. Vicepresidente, que muchas gracias por recibirnos en su casa y que podamos hacer este programa un año después de la inauguración y ver que este jovenzuelo progresa adecuadamente, va muy bien. Muchísimas gracias, para mí es un placer. Esta es la casa de todos y desde luego es la casa de la cultura, ¿no? Y en ese sentido creo que podemos estar muy satisfechos, y efectivamente el éxito de este lugar era que estuviera aceptado por la gente, que viniera la gente, y eso es toda una realidad, así que muy contento. Pues esta es la parte que dedicamos al continente de este MUREC, pero dentro de nada vamos a hablar también con Santiago Alfonso para conocer la parte del contenido del MUREC. También tendremos al director del museo, en fin, un especial en toda regla dedicado a este Museo Español del Realismo Contemporáneo, que está sí en Almería. Gracias, vicepresidente. Muchísimas gracias. Seguimos en Siente Andalucía.
El Museo del Realismo Español, ubicado en Almería y que acoge unas 300 obras de más de 100 autores, se ha convertido en todo un reclamo turístico para la provincia de Almería y los datos lo avalan. Desde que abrió sus puertas el pasado 15 de marzo de 2024 han pasado por este museo más de 60.000 visitantes. Hoy hemos venido aquí y hemos hablado con algunos de ellos. Una apuesta interesante, yo creo que hay piezas muy buenas, piezas que destacan y que yo creo que la apuesta por el realismo y además reuniendo colecciones privadas y eso pues es una apuesta fuerte, potente, inusual en estos momentos y que yo creo que apoya significativamente tanto a Almería como sobre todo al estudio del arte, que en ese sentido se conjugan dos aspectos fundamentales. Ha sido una sorpresa encontrarme con esta maravilla, me gusta mucho cómo está estructurado. La obra, nada más entrar, que te encuentras a Ibáñez enfrente de Antonio López, que son dos gigantes del arte. Nosotros venimos más que nada por ver en la exposición de Fortuny, y entonces es la primera vez que venía al museo y bueno, hasta ahora lo que he visto pues me está gustando bastante. He estado visitándolo hoy por primera vez y la verdad que me ha sorprendido, además al estar enmarcado en el Hospital Antiguo Provincial, la verdad que me ha gustado mucho. Que tenemos mucho arte aquí y salimos mucho fuera a ver otros museos y tenemos sorpresas como esta, que es una joyita de museo precioso, que le vaticino una larga vida. Seguimos en este especial que estamos haciendo en esta semana, 50 semanas después. Volvemos a este Museo del Grabado Español Contemporáneo de Almería, que sigue estando igual de bonito, yo creo que incluso más bonito, porque los sitios necesitan pozo y este lo va cogiendo muy despacito, porque claro, lleva un año de vida, pero estamos también hablando con personas que nos acompañaron en aquel primer día, en aquella inauguración, donde también estuvimos presentes aquí en 7 Televisión, y una de ellas es, alguien muy vinculado desde luego a esta ciudad, a esta provincia, a todo lo que tenga que ver con la cultura. Es Santiago Alfonso. Santiago Alfonso, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lino, encantado de encontrarte. Que es vicepresidente de Relaciones Institucionales de Cosentino y patrono de la Fundación. Así es, soy patrono de la Fundación desde que Cosentino decidió incorporarse por allá por el año 2014 a la Fundación Casi Ibáñez, que se llamaba entonces. Un año después nos volvemos a encontrar. Un año que, esto es un ejemplo de la colaboración público-privada, de cómo pueden las cosas funcionar. Pues efectivamente, yo creo que constituye un ejemplo de primer nivel de cómo desde una institución pública, en este caso la Diputación Provincial de Almería, que es la propietaria de este precioso edificio, que era el Hospital Provincial, y desde una institución privada, que es la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, se marca un objetivo de construir, de desarrollar un museo de alcance nacional, como es el Museo del Realismo Español Contemporáneo, y pues ha pasado un año de la inauguración con unos resultados extraordinarios y nos sentimos muy orgullosos de esa conjunción, ¿no?, de esfuerzo. Hablábamos antes a micrófono cerrado cuando estábamos preparando, que cuando uno lo comenta afuera un poco se sorprenden. ¿Que eso está en Almería? Sí, es sorprendente, es el comentario más generalizado cuando los visitantes que vienen de fuera de Almería me dicen, pero ¿cómo es posible que esto no se conozca más? ¿Cómo que esto no sale en todo, no se conoce en todos los medios y demás? Bueno, pues sucede y hay que pasar un tiempo, hay que hacer un trabajo adecuado, hay que organizar exposiciones temporales atractivas y poco a poco irá calando en la opinión pública. La Fundación Ibáñez Cosentino, que es la que se encarga del contenido de este edificio, de este inmueble. La dotación artística. Complicado llevar la gestión museística y yo creo que esto, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que habría que ponerlo en primera persona en la figura de Santiago Alfonso, que es un enamorado de la cultura. Bueno, yo, si me permite, Lino, creo que debemos de citar la figura de Andrés García Ibáñez, porque él, como pintor, hay obra suya expuesta aquí, como presidente de la Fundación y por la amistad tan grande que le une con el gran pintor Antonio López, es pieza clave. No imagino posible este museo sin la intervención de Andrés García Ibáñez. Yo soy un fiel, colaborador de Andrés en la Fundación, pongo como representante de Cosentino, ponemos nuestro granito de arena, también hay alguna obra
pictórica, alguna obra, un Romero de Torres, nada más y nada menos, aportado por la familia Cosentino, que es importante destacarlo, y yo creo que en la conjunción de esfuerzos de todos es como se consiguen resultados, pero sí, la dotación artística de este museo la ha aportado la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, de igual forma que tenemos la dotación de otros museos en Almería que son propiedad del Ayuntamiento de Almería. Decía que esa gestión museística, que, hombre, sobre todo para algo desconocido, si no hubiera sido por esas figuras clave, por supuesto, Andrés García Ibáñez y como no, Antonio López, ¿hubiera sido posible? Pues no, ¿para qué te voy a decir? No hubiera sido posible. Ahí se ha producido una relación que yo califico de milagro. A Almería le tocó la lotería cuando Andrés García Ibáñez entabló esa amistad con Antonio López, que por cierto puedo avanzar que va a volver a llevar a cabo un curso en el Museo de Olula del Río en el próximo mes de octubre. Vuelve después de 7 años Antonio López a Almería a dirigir un curso. Sin ese, no sé si enamoramiento, pero bueno, esa conjunción de intereses de estos dos grandes, esto no hubiera sido posible, porque es que Antonio López no solamente ha aportado su obra y la de su esposa María Moreno, sino que ha ayudado a que todo el movimiento de los realistas madrileños contemporáneos suyos esté la obra aquí. Sin esa intervención de Antonio López eso no hubiese sido posible. Hombre, yo imagino cualquier persona que tenga piezas de arte en su casa, en una exposición privada, si te llama Antonio López, como que ya... Sí, parece que te anima, ¿no? A decir, oye, si ahí está la obra de Antonio López y me anima y me sugiere a aportar lo que yo tengo y demás, pues oye, cualquiera le dice que no, ¿no? Es una oportunidad extraordinaria. Hablar de éxitos en un museo es difícil, pero sí, en este primer año ha habido cosas muy, muy importantes. Muy importantes, Lino. La verdad que estamos todas las partes, tanto de Diputación, como se ha puesto de manifiesto, como desde la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, contentos, felices. Yo creo que esto es el primer año y lo mejor está siempre por llegar, pero lo que se ha llevado a cabo este año con una magnífica exposición de Sorolla, la temporal, la primera fue dedicada a Sorolla, que fue extraordinaria. Las que tenemos ahora, que también se están viendo en este programa, de Mariano Fortuny, de Primera División. Este viernes interviene el subdirector del Museo del Prado, el señor Barón, para hablar de esa exposición. Y bueno, otras exposiciones que ha habido, ¿no? de Mezquita, en fin, no recuerdo todos los nombres, pero ha habido un año de una actividad expositiva tremenda y de publicaciones. Los catálogos de la exposición de Sorolla y el de Mariano Fortuny son unas ediciones extraordinarias. Cualquiera que aprecie el arte, y hay profesionales también en esto, claro está, cualquier licenciado, cualquiera que se haya dedicado a la historia del arte, tiene que venir aquí obligatoriamente. Pensamos que sí, el que tenga interés por el realismo español contemporáneo no tiene hoy por hoy en España otro lugar con mayor dotación de pintura de ese estilo que aquí. De ahí que se entienda lo que dijo el día de la inauguración Antonio López. Dice, para nosotros este es nuestro Museo del Prado. Yo creo que esa frase lo define todo, es decir, los pintores realistas estaban ninguneados, no estaban bien representados en los museos nacionales, y que haya sido en Almería y que se haya hecho este acompañamiento con esta edificación tan bonita, el facilitar eso nos hace muy felices. Claro, porque comentamos, sí hay obra del realismo español, pero sí, está en los sótanos del Prado. Del Prado o de Reina Sofía, además, mala cosa, no. Aquí hay 275 obras expuestas. Joaquín Sorolla, tenemos Zuloaga, Romero de Torres, como hablaba, de todo el movimiento de los realistas madrileños, por supuesto Antonio, Andrés García Ibáñez, Los Madrazos, etcétera, etcétera. O sea que ahí hay un nivel de representación pictórica de primera división. El nacimiento de la copla no se lo pierdan. Yo no sé si es la referencia del museo, pero es algo es una de las obras cardinales de este museo, que es una obra emblemática, para muchos la obra más importante, más brillante de Julio Romero de Torres, y por sí sola le da a la sala donde está una fuerza extraordinaria. Santiago, ¿en qué estamos metidos ahora? Porque claro, sí, muy bien, ha pasado Sorolla, está Fortuny, sí, pero esto no para. No para, es decir, por una parte, y bueno, como el director del museo, Juan Manuel, pues puede aportar más datos de próximas exposiciones, porque se están preparando las del segundo semestre y con las vistas puestas en el próximo año, que van a ser de grandes autores, por supuesto.
La Fundación de Arte Ibáñez Cosentino tiene su origen en Olula del Río. Allí está el Museo Germinal, que es el Museo Ibáñez, y luego el Centro Pérez Siquier, la colección de arte almeriense. Aquello hay que ir también para verlo. Está esa gran escultura realizada en mármol de Mujer de la Almanzora, de 9 metros de altura, que es algo extraordinario, esa cabeza que emerge de la tierra. Bueno, pues se está terminando una sala para exposiciones temporales. Y ahora mismo pues también tenemos unas exposiciones de fotografía en el museo, en el Centro de Arte Pérez Siquier, que merecen mucho la pena visitarla. Hemos incorporado didácticas para niños, para que puedan ir los padres con los niños los fines de semana, para fomentar el amor al arte, y bueno, muchísimas actividades. Hablemos un poco de su empresa, de su marca, porque bueno, si no fuera por ella tampoco esto sería posible. Bueno, claro. Cosentino es la que está aportando recursos también a la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, claro. ¿En qué momento están ahora mismo? Pues estamos en un momento, bueno, pues por un lado de crecimiento en cuanto a infraestructura comercial, con la apertura de Cosentino City. Aquí estamos en la ciudad de Almería con un Cosentino City que está en una arteria principal como es el Paseo de Almería, que se inauguró en diciembre del 24. Estamos con muchas actividades. Yo creo que es el centro ahora mismo de moda o de referencia en Almería para actividades artísticas o culturales, literarias, etcétera. Pero es que hemos abierto Alicante, pero es que abrimos en febrero Oporto, Dallas, y bueno, una retahíla de ciudades que no las llevo todas en mente. Entonces, por un lado, mayor digamos acercamiento al profesional de la arquitectura y el diseño. En la parte productiva estamos en Cantoria con la ampliación de la fábrica de Deston, con la instalación de una 4ª línea que esperamos que esté operativa para este verano, julio probablemente. Y luego pues presentando un proyecto que le ha apoyado el Fondo de Inversión Tecnológica de la Comisión Europea, que llamamos Cantera Tecnológica, que Lino es convertir el residuo que se genera en la fábrica en una materia prima que se utiliza para hacer nuevos productos. Es un proyectazo, es una forma de valorizar el residuo, el recurso que de otra forma iría a un vertedero, pues es valorizarlo y darle una vida nueva, bien para productos de Cosentino o bien para la industria de la cerámica, fabricación de alcorques, de bordillos, etcétera, construcción de carreteras como base, como firme junto con la zahorra, producto muy innovador y que la Unión Europea ha apoyado con 37 millones de euros sobre una inversión de 90 millones. Yo me imagino que los espectadores esta parte la conocen, pero hombre, cuando hablo de Cosentino, voy a coger un dato suyo, de Santiago Alfonso. Está presente prácticamente en todo el mundo y en Estados Unidos menos en Hawái. Me quedé con ese dato. Sí. Tiene presencia en todos los estados. Pero Lino, ya estamos hasta en Hawái. Es que eso ha sido una apertura también de los meses finales de 2024. Yo no lo he visitado, por desgracia, no, ya me gustaría, pero ya estamos hasta en Hawái. Estados Unidos para Cosentino es columna vertebral. Un dato, 56% de las ventas de Cosentino proceden de Estados Unidos. Ahí es nada. Me lo ha puesto fácil cómo está el tema ahora mismo. Bueno, pues hay preocupación, digamos, contenida por el tema de aranceles. Vamos a ver que faltan unos 40 y tantos días para que se complete ese periodo extendido de 90 días para negociar. Esperemos que la Comisión Europea haga una buena negociación con la administración de Trump y que puedan librarnos de un nuevo arancel adicional al 10 que ya se nos ha puesto. Vamos a ver. Si es un 5% más, un 10, pues dices tú, oye, pues se podría más o menos asumir, pero niveles de arancel de un superior al 10% sería muy perjudicial para todos los productos almerienses de cualquier sector. Claro, hablamos de una empresa que ¿cuánto factura? Por curiosidad. Bueno, nosotros en el 2024 tuvimos una facturación de 1.570 millones de euros. ¿sí? Este año tenemos planteado un crecimiento también pues de un orden de próximo a 2 dígitos. Y bueno, pues para eso es fundamental que Estados Unidos y Canadá, pues lo llevamos en la misma sociedad, Estados Unidos y Canadá, es fundamental que cumplan las expectativas de venta que tenemos. Sabe Santiago Alfonso, porque se lo he comentado, y es posible que en el mes de septiembre hagamos algo de hacer algo vinculado al emprendimiento que hay en esta tierra, aquí en Almería. Bueno, y un ejemplo es su empresa, de cómo empezó y dónde está. La verdad que Almería es una empresa con una pujanza de emprendimiento increíble en todos los sectores. Por supuesto la agricultura, que es el pulmón económico
de la provincia, pero es que en torno a la agricultura hay toda una serie de actividades, lo que se llama la agroindustria, que es importantísimo. El turismo también está teniendo una pujanza muy interesante, y luego por sector industrial lo representa la industria de la piedra, con Cosentino a la cabeza, pero todo el clúster del mármol de Macael y demás pues está también viviendo un momento de incremento de exportaciones. Hay proyectos muy interesantes ahora mismo en el entorno de Macael. Aquella zona hay que visitarla también, Macael, Cantoria, toda esa zona hay que Es muy conocerla. interesante. Se ha puesto en marcha el antiguo centro del Centro Tecnológico de la Piedra, que estuvo cerrado durante años, se ha reabierto con intervención público-privada de nuevo, y bueno, pues hay nuevas actividades vinculadas a la innovación que merece la pena de conocerse. Yo creo que para los premios Macael de este año de noviembre se va a hablar de este centro por las cosas que se están haciendo allí. Se están convocando jornadas de arquitectos para llevarle allí también, y luego junto con Entrade, la antigua Estenda, pues también traer misiones de compradores internacionales de Medio Oriente, de Asia, etcétera. Santiago Alfonso, un placer, como siempre. Pues muchas gracias a esta casa, a ti en particular, y oye, siempre que queráis visitar este museo estaremos muy agradecidos. Lo haremos. Y a ustedes también, de verdad, que nos vamos a poner pesados hoy especialmente, ¿no? Porque a fin de cuentas estamos haciendo el programa íntegramente desde este Murek, y que hay que visitarlo. Hay que visitarlo porque se van a encontrar con algo que seguramente no se esperan, donde hay auténticas joyas de la escultura, de la pintura, y con exposiciones continuas, la exposición permanente, más luego las exposiciones que van entrando, como por ejemplo la que en estos momentos hay de Fortuny, que si la memoria no me falla, creo que es la mayor concentración de obra de Fortuny que hay en España, está ahora mismo en Almería. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo dicho, que muchas gracias, y mucha suerte con próximas exposiciones, que seguro que van a llegar. Estamos muy agradecidos. Estamos en Siente Andalucía, estamos en 7 Televisión, estamos en este Murek de Almería. Almería vive un hito histórico con la recuperación del Hospital Provincial Santa María Magdalena, el principal proyecto de rehabilitación patrimonial que ha impulsado la Diputación de Almería en sus 200 años de vida. Coincidiendo con el bicentenario de la creación de la provincia de Almería y la Diputación, la institución devuelve a los ciudadanos este emblemático edificio, el único civil del siglo XVI que queda en pie en la ciudad. Una obra que pone a disposición de todos los almerienses este icónico inmueble, declarado bien de interés cultural desde 2007 como nuevo espacio para la cultura y punto de encuentro social. El origen del hospital se remonta a 1492, cuando los reyes católicos mandaron construir el Hospital Real de Santa María Magdalena junto a la antigua Mezquita Mayor, actual iglesia de San Juan, convertida en iglesia catedral tras la conquista de Almería, 3 años antes. Este hospital, que atendía una ciudad de alrededor de 5.000 habitantes, se ubicó en unas casas de la Almedina, desde donde fue creciendo la ciudad hasta el Cerro de San Cristóbal. En 1522 Almería sufre un terremoto de devastadoras consecuencias. Gran parte de las edificaciones de la Almedina quedaron destruidas. En 1550 se produce otro movimiento sísmico que agrava la situación. El estado ruinoso del Hospital Viejo determinó la construcción de un nuevo hospital. Las obras se iniciaron en 1547 y fueron promovidas por el obispo Fray Diego Fernández de Villalám, quien las financió de su propia hacienda y renta. Este nuevo hospital real comenzó su andadura oficial el 9 de julio de 1556. De sobrio estilo renacentista, el edificio se componía originariamente de 3 naves unidas entre sí en forma de U. Su fachada original mostraba una forma simétrica, dado que compartía su uso hospitalario con el granero de la ciudad. En su interior destacamos la majestuosa escalera de balaustrada, esculpida en piedra por Juan de Orea, adornada con los característicos perros alanos de Villalám. Ascendiendo por los peldaños de nogal se accede a la planta superior, en donde se encontraba la sala de los enfermos y su espectacular artesonado mudéjar de 37 metros de longitud, considerado el más largo de un edificio civil en España. Durante el reinado de Carlos III se impulsaron iniciativas fundamentales para la administración y ampliación del hospital.
se constituyó la Junta de Caridad con la participación de representantes del obispado, cabildo, gobierno y ciudad. Esta secularización supuso la pérdida de control de las autoridades eclesiásticas. Fue entonces cuando la Cámara de Castilla aprobó un proyecto ejecutado por el arquitecto Juan Antonio Munar, cuyas obras finalizaron en 1778. La fachada principal del hospital fue objeto de notables modificaciones. Se abrieron al exterior de la calle un balcón central y una nueva puerta de estilo neoclásico. El escudo de Villalán, trasladado al interior, fue sustituido por el escudo real de Carlos III, cuya corona de piedra, recreada recientemente en forja, fue destrozada durante los tumultos revolucionarios de la Gloriosa. De esta actuación destacamos el cerramiento del patio y la construcción del ala sur, con la consiguiente ampliación de otras dependencias destinadas a camas y salas para cirugía, convalecencia y medicina. Además de su importancia patrimonial, histórica, artística y arquitectónica, el hospital está lleno de historias. Una de las más sorprendentes ocurrió en 1801, cuando en la sala de cirugía se vivió un hito histórico para la medicina. Se realizó la primera operación de corazón, una paracentesis de pericardio, efectuada a un paciente que lograba sobrevivir. El artífice fue el doctor Francisco Romero. En 1835 el hospital pasaría a ser gestionado por la Diputación de Almería y una década después los servicios fueron encomendados a la Congregación de las Hijas de la Caridad. Con la aprobación de la Ley de Beneficencia se reorganizó toda la estructura hospitalaria y se incluyó la Casa de los Expósitos dentro del propio inmueble. En 1875 finalizó la construcción del edificio del ala oeste, que albergaba el hospicio e inclusa. Parte de estas obras, al igual que la capilla consagrada a Santa María Magdalena, cuyo autor es Enrique López Rull, fueron financiadas por doña María Dolores Puche. En 1927 se levanta el pabellón de San Vicente de Paúl, obra del mismo arquitecto. Además, durante el gobierno de Primo de Rivera, se ejecutaron otras actuaciones, entre las que destacan el pabellón Martínez Anido, edificio de 2 plantas orientado al sur, que completaba la fachada del Paseo de San Luis con 40 nuevas camas y salas de partos. En 2013, tras dejar de prestar servicios sanitarios, el hospital vuelve a ser gestionado por la Diputación Provincial de Almería. El inmueble fue entregado en un estado ruinoso, con un manojo de llaves oxidadas en una vieja caja de cartón. En septiembre de 2017, la Diputación de Almería, en su apuesta por la defensa y conservación de nuestro acervo cultural, inicia la rehabilitación y puesta en valor del hospital, unas obras que constituyen el principal proyecto de recuperación patrimonial emprendido por la institución provincial en toda su historia. Acabamos de ver un vídeo de cómo se hizo la reforma, la rehabilitación de este edificio, que es el que alberga el MUREC, el Museo del Realismo Español Contemporáneo de Almería. Hace un año se inauguraba, un poquito más, y más o menos hace un año también, pues teníamos la posibilidad de hablar con su director que hoy también nos acompaña en este especial que estamos haciendo en este aniversario. Juan Manuel Martín, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Un año después nos volvemos a ver. Sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo ha ido este año? Mejor de lo que esperábamos. Yo creo que es la sensación que tenemos todas las partes implicadas en este proyecto. Primero por las cifras, aunque yo voy siempre un poco más allá. A mí las cifras me parece que son fundamentales porque eso implica el número de personas que han pasado por aquí, el número de usuarios, el número de visitantes, pero sobre todo con lo que me quedo es con los comentarios, con la retroalimentación que nos dan todas esas personas. Recuerdo aquel primer día que me comentaba Juan Manuel, el director, que él, cuando estaba estudiando Historia del Arte, el doctor en Historia del Arte, pues decía que una de sus aspiraciones era algún día poder escribir una columna hablando de Antonio López, y que había tenido la fortuna de conocerle y de trabajar codo con codo con él. Eso me imagino que ha cambiado también su perspectiva, ¿no? Un poquito, bastante. Bueno, sigo teniendo la misma admiración por Antonio que cuando era un estudiante de Historia del Arte. Y entre otras cosas porque he tenido la oportunidad de conocer al profesional, que prácticamente todo el mundo se puede acercar a él, pero también he tenido la oportunidad de conocer a la persona. Y si antes lo admiraba, ahora todavía más, precisamente por esa persona, y sobre todo porque te da la oportunidad de conocer la magnitud del artista y de todo y de la capacidad creativa que tiene. O sea, cuando uno llega al estudio de Antonio
y empieza a ver toda la obra que tiene en producción, toda la obra que tiene empezada, y empieza a ver lo magistral que es cualquier obra de Antonio, con que tenga un par de sesiones, ya a partir de ahí ya te tiene ganado. Yo tuve ocasión el día de la inauguración de preguntarle cómo se puede hacer una... Es decir, que aquello era hiperrealismo, no sé si sería la definición correcta, de un lienzo que tiene donde se hace la Gran Vía y es que se ve hasta el desgaste de las baldosas. Sí, al final es que tiene un concepto de la realidad tan profundo, tan honesto, tan de querer representar hasta el mínimo detalle, que al final puede llegarnos a ese parecido al hiper, pero no es hiper porque seguimos viendo la pincelada y sin embargo al mismo tiempo vemos la sensibilidad con la que ha trabajado el artista. Yo creo que es algo inédito en el arte español hasta los años 50 y se convierte en uno de los grandes referentes de todo el realismo español y del realismo a nivel internacional, precisamente por esa búsqueda de la verdad, de algo que él siempre señala que es el misterio que tiene la realidad. Y la única forma de trasladar ese misterio es precisamente hacerlo de forma minuciosa y concienzuda, como lo hace. Claro, y encontrarlos en Almería, porque esto es una realidad evidente. Los grandes de la pintura española han sido realistas. Y los realistas contemporáneos, pues también tienen su obra, pero lo hemos comentado también en algún momento, no la tienen expuesta nada más que en Almería. Está así, en los fondos del Museo del Prado, en los fondos del Reina Sofía, pero ahí no están a la vista. Y este museo, que nació un poco, aprovechando una circunstancia, una casualidad de que no se iba a hacer en otro sitio, bueno, pues se ha conseguido que aquí en Almería se pueda ver pues lo más granado casi del realismo español. Sí, esa era la idea. Desde el principio, cuando empezamos a trabajar en el proyecto, esa era la idea, situar a Almería como referente del realismo español contemporáneo. Y para eso había que contar con las mejores firmas y con todo lo imprescindible. Y se ha conseguido, gracias especialmente a la generosidad precisamente de los artistas que siguen aún vivos y de los herederos, y coleccionistas que han querido participar en el proyecto. Y al final hemos conseguido crear un núcleo fundamental para contar el realismo español contemporáneo a partir precisamente de los realistas de Madrid. No hay ningún otro lugar, ya no en España, sino en el mundo, donde se pueda ver obras de esos 7 magníficos que, a mediados del siglo XX deciden apostar, cuando lo lógico es que hubiesen apostado por otro tipo de manifestaciones, apostaron por el realismo desde el punto de vista español, un realismo sobrio, honesto, que les lleva a situarse muy pronto en Europa. En España tardaron un poquito más, como siempre pasa, eso de ser profeta en tu tierra nunca suele ser. Y aquí tenemos la suerte de poder contar, hoy en día para descubrir el realismo español contemporáneo hay que visitar Almería. Y visitar también una obra de alguien que lo hemos comentado también en un par de ocasiones, pero que el director del museo incluso le ha dedicado un libro. Hablamos de Andrés García Ibáñez. Sí. Bueno, mi relación con Andrés García Ibáñez viene ya de muy lejos. De hecho, mi primer vínculo con la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino es precisamente por mi relación como historiador con Andrés, antes que como trabajador. Y la verdad es que sí. Y es que el museo no estaría tampoco aquí en Almería si no fuese por Andrés García Ibáñez. La apuesta decidida de la Diputación y la amistad que mantienen Andrés García Ibáñez y Antonio López. Una amistad que ha hecho posible que el museo sea una realidad y que el museo siga siendo y vaya a continuar siendo un referente, porque al final esa amistad que tienen y la maestría que los dos tienen, cada uno en su forma de pintar, se ve muy bien cuando en la primera sala tenemos la oportunidad de comparar los paisajes del Cabo de Gata que pintaron al mismo tiempo y desde el mismo sitio, uno y otro, se ve muy bien. Y es una relación que se mantiene en el tiempo. Yo creo que de todo el mundo es conocido que ahora mismo están realizando una escultura de Goya, precisamente para Fuendetodos, para el pueblo natal del gran genio español, y que van a seguir trabajando. Y es que al final hay cosas que cuando aquello de lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, pues en esta ocasión no ha sido Dios sino el arte, y no lo va a separar. Claro, decía Antonio López, hombre, es el ímpetu de Andrés García Ibáñez, dice, con su perfección enfermiza que tiene con la obra. Y eso, claro, unirse esas dos figuras es
da el resultado que da, evidentemente. Sí, la verdad que sí. Bueno, el museo arrancaba luego, porque claro, hay una exposición permanente, pero hay luego exposiciones temporales. Hombre, empezar con Sorolla no es mala carta de presentación en sociedad. No, la idea era empezar con una exposición que marcase ya desde el principio la línea expositiva del museo. Queríamos que fuese, y queremos que sea, una línea de alta calidad que sitúe a Almería y le dé la oportunidad a los almerienses pues de ver exposiciones que en un Madrid, en un Barcelona, en un Málaga, pues son normales, son totalmente comprensibles que se hagan en esos espacios, pero que aquí en Almería no contábamos con ningún espacio para poder llevarla a cabo y que además también pues presupuestariamente tampoco había capacidad. El museo lo tenía claro que teníamos que ir hacia esa línea de excelencia. Empezamos con Sorolla, continuábamos con José María Mezquita, uno de los grandes del realismo contemporáneo, Fortuny, que yo creo que contar con una exposición donde se expone la colección privada más importante de todo el mundo de obra de Fortuny, como es la colección Vidal Muñoz, y que lo tengamos en Almería, y que hayamos sido el primer espacio que le dedica, en el 150 aniversario del fallecimiento del pintor, le dedica una exposición temporal. Pues yo creo que no es mala carta de presentación lo que empezábamos, ni tampoco ha sido mala la secuencia que después se ha seguido. En la siguiente exposición yo creo que también le va a sonar a todo el mundo y que va a hacer las delicias de muchos. Volvemos a trabajar sobre Rosario de Velasco. O sea que al final la línea de excelencia yo creo que está marcada tanto en esa sala 1, donde iniciábamos con Sorolla, como en la otra sala de exposiciones temporales que la tenemos dedicada a la pintura joven o actual, donde uno de los condicionantes es que todos los artistas tienen que estar en activo, los que pasen por esa sala. Y empezábamos por Eduardo Millán, que es uno de los grandes de la escena andaluza realista. Continuábamos con Joseba Sánchez Zabaleta y la exposición que tenemos ahora, la de paisaje urbano, ese espacio de habitabilidad, pues realmente yo creo que también marca la línea de muy a las claras, la línea de hacia dónde va el Murec y hacia dónde lo queremos llevar. Este Murec, este edificio, como edificio simplemente ya es una joya. Sí. Es verdad que, además se lo comentaba ahora, el día de la inauguración, aquí había tantísima gente, tantísimas personas, que era imposible el recrearse en detalles. Por ejemplo, comprobar que cuando uno inicia el recorrido, lo primero que se va a encontrar es una balustrada en la escalera del siglo XVI. De Juan de Orea. Y que estaba perdida. Sí, se desmonta en algún momento de la historia del edificio, ya pues, a finales del 19, principios del 20, se desmontó para eso ocuparlo con otras estancias, y alguien, un funcionario de la Diputación, cuando vio esas piedras con esa talla tan magnífica que tiene, decidió que eso tenía que tener algún valor. Esa decisión fue la que salvó esa escalera, esas piedras, y gracias a la labor que se ha hecho por parte de los arquitectos del equipo de arquitectura de la Diputación, pues se tenía claro que había que recrear la escalera original, y se ha conseguido, y yo creo que es una de las grandes joyas que a nivel arquitectónico tiene este edificio, y que no sabría decirlo con seguridad porque no soy especialista en la materia, pero probablemente una de las grandes joyas arquitectónicas de la provincia de Almería, junto con algunos edificios como el Castillo de Vélez Blanco, algún otro, pero Almería, la ciudad, pocos elementos como ese cuenta hoy en día entre su patrimonio. Y una vez que uno sube a la primera planta se encuentra también con algo que en el vídeo que hemos visto se veía cómo se restauraba, cómo se iban haciendo las piezas, al milímetro de madera para poderlas colocar para que todo encajase. ¿Qué nos encontramos en esa primera planta? Pues uno de los artesonados mudéjares más largos en un edificio civil, no en un edificio religioso, pero sí en un edificio civil. Y además único en la provincia también. Hay muchos ejemplos en la provincia de Almería de artesonados mudéjares, pero con esta longitud y con este buen estado de conservación, difícil encontrárselo. Y mucho menos en un espacio civil. Y uno de esos elementos que te obligan a mirar hacia arriba. Normalmente en los museos no miramos hacia arriba, sino que la mirada siempre se lleva sin tener que mover la cabeza, porque la obra de arte se dispone para que así sea, pero en este caso le va a obligar al visitante a dejar de mirar, en este caso Fortuny, para recrearse en ese artesonado y en todo ese trabajo de la madera magnífico.
Pues, Juan Manuel, que muchas gracias por habernos atendido, que nos encanta estar aquí, que este sitio es una perla, este sitio es para conocerlo, es para conseguir lo que ya he hablado con el vicepresidente y con Santiago Alfonso, que cuando alguien lo comenta fuera no pregunte aquello de ¿en Almería? Pues sí, está en Almería este museo, que en su género es el único que hay en España, y yo no sé si en Europa, pero me imagino que también, o sea que debe serlo. Sí, es el único museo dedicado al realismo contemporáneo, en todo el mundo en general. Solamente tenemos una especie de símil en Japón, donde el realismo también tiene mucha importancia y donde aman muchísimo el realismo español, hay que decirlo, pero no hay ningún otro museo parecido en todo el mundo. Pues gracias por recibirnos en su casa. Bienvenido a ella y que sigue disfrutándola, y que todos los telespectadores la puedan disfrutar y conocer y hacernos felices a los que trabajamos en esto, porque al final los visitantes son los que nos hacen felices. Usted sí que cumple con aquello que dijo Antonio López, que si él viviera en Almería vendría todos los días al museo. Sí, yo sí vendría todos los días al museo. Pues si tienen la ocasión, de verdad, no pierdan de vista este museo, porque es una realidad desde hace ya más de un año y que es algo que no van a poder ver en ningún otro sitio de España. Pues ha merecido la pena el venirnos hasta Almería, hasta este MUREC, hasta el Museo del Realismo Español Contemporáneo, en este programa especial donde hemos recordado qué pasaba hace un año cuando se inauguraba, donde hemos oído también lo que opinan los que visitan este museo. Hemos tenido la ocasión de hablar con el vicepresidente de la Diputación, con el patrono y director de marketing del vicepresidente de marketing e imagen de Cosentino, y hemos también tenido la ocasión de hablar con el director del museo. Figuras que todas ellas han ensalzado este edificio y sobre todo el contenido que tiene en su interior. Nos vamos, nos despedimos con imágenes de otra parte de Almería, el Cabo de Gata. Así hemos cerrado la edición 588 de este programa que semana a semana les lleva la actualidad del mundo del turismo en Andalucía, hoy enfocado al turismo cultural. La semana que viene, si les apetece, aquí estaremos de nuevo con todos ustedes en nuestra edición 589. Que lo pasen bien, que disfruten de la semana. Hasta luego.